Abrimos nuestro informativo con el paquete número 19 de sanciones a Rusia. La Unión Europea apunta directamente a la flota fantasma, al petróleo y a las criptomonedas rusas. Bruselas busca de esta manera debilitar su economía y reducir su financiación de la guerra en Ucrania. Hablando del conflicto ruso-ucraniano, se han encontrado restos de drones y misiles rusos en suelo europeo, tanto en Letonia como en Polonia, lo que implicaría la violación del espacio aéreo de la Unión Europea. Por otro lado, Israel ha anunciado el cierre de un paso fronterizo, aumentando la presión sobre Gaza y los gazatíes desplazados. También han registrado el fallecimiento de 6 soldados, los primeros desde el inicio de esta última ofensiva. Comenzamos. Cientos de miles de habitantes de Ciudad de Gaza continúan huyendo mientras el ejército israelí inicia su ofensiva terrestre en la parte norte de la ciudad. Naciones Unidas estima que casi 250.000 palestinos han huido ya del municipio que, antes de la invasión, albergaba unas 700.000 personas. Las fuerzas israelíes han matado al menos a 40 personas desde el pasado jueves al amanecer. 4 soldados de las fuerzas de defensa de Israel han muerto tras el estallido de una bomba colocada al borde de una carretera. Y en otro ataque mortal del jueves, un conductor jordano de un camión de ayuda humanitaria mató a tiros a 2 soldados israelíes en un paso fronterizo de Cisjordania. El ejército israelí también informa del ataque de un avión no tripulado cerca de la ciudad meridional de Eliad. El número de muertos israelíes asciende ya a 469, mientras que el Ministerio de Sanidad de Gaza informa de que la ofensiva ha matado a más de 65.000 palestinos desde que comenzó la invasión en el 7 de octubre de 2023, cuando 1.200 israelíes murieron en el ataque perpetrado por Hamas. Estados Unidos utilizó su poder de veto este jueves para frenar una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que reclamaba un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, así como la liberación de los rehenes israelíes restantes. Es la sexta vez que los estadounidenses frenan resoluciones similares sobre la situación en Gaza en el órgano más poderoso de la ONU. Los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución. La enviada estadounidense afirmó que el texto no condenaba lo suficiente a Hamas ni reconocía el derecho de Israel a defenderse. U.S. opposition to this resolution will come as no surprise. It fails to condemn Hamas or recognize Israel's right to defend itself, and it wrongly legitimizes the false narratives benefiting Hamas, which have sadly found currency in this council. Council members ignored when the United States made clear that this resolution was unacceptable. La votación se produjo pocos días antes de la próxima reunión anual de la Asamblea General de la ONU, donde se espera que los principales aliados de Estados Unidos, incluidos Reino Unido y Francia, reconozcan al Estado palestino. Israel y Estados Unidos se oponen rotundamente a esta medida. En España, los manifestantes pro-palestinos echaron por tierra la vuelta ciclista para oponerse a la participación del equipo israelí. Al mismo tiempo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso una serie de medidas para presionar al gobierno israelí. Estas posturas pro-palestinas se inscriben en una larga tradición de amistad entre Madrid y los países árabes. Aislada en la escena internacional por su proximidad a la Alemania nazi y a la Italia fascista durante la Segunda Guerra Mundial, la España franquista buscó estrechar lazos con los países árabes. Franco, para ganarse sobre todo los votos en Naciones Unidas de las monarquías conservadoras árabes, lo que hace es no reconocer el Estado de Israel. Eso es en un primer momento, pero eso luego va sirviendo cada vez más. Entonces, ya no solo quiere conseguir los votos de las monarquías conservadoras, sino también de los regímenes pues, socialistas árabes, de Nasser, los baasistas de Irak, Saddam Hussein, porque España necesita votos para temas de descolonización, Gibraltar, etcétera. Pero la amistad de España con los países árabes es más profunda. En 1979, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, fue el primer dirigente europeo en recibir al líder de la OLP, Yasser Arafat. En 1991, España acogió la Conferencia de Paz de Madrid, a la que asistieron israelíes y palestinos. Hoy, el 82% de los españoles encuestados cree que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, según una encuesta del Instituto Real Elcano. Este investigador se refiere a un consenso bipartidista. Ce qui caractérise l'Espagne, on est dans un système politique où il y a deux principaux partis politiques, le Partido Popular, le Parti populaire et puis le Parti socialiste qui aujourd'hui est au pouvoir. Et il existe une forme de consensus, je dirais, entre ces deux partis
sur le fait que la solution au conflit israélo-palestinien passe nécessairement par la création d'un État palestinien. El apoyo de España a la causa palestina también ha ayudado al país a ganar prestigio en la escena internacional. La question palestinienne lui confère, disons, un prestige considérable, spécialement dans la Méditerranée et dans le sud global. Sin embargo, el apoyo a la causa palestina no va acompañado de un aumento del antisemitismo en España, según la encuesta del Instituto Elcano. Restos de un misil fueron encontrados en el sureste de Polonia más de una semana después de que las autoridades locales dijeran que el espacio aéreo de su país fue violado por más de 20 drones rusos. Los fragmentos del proyectil se encontraron en un campo, a unos 150 metros de varios edificios. Según las autoridades, el misil probablemente fue uno de los empleados para derribar a los drones rusos durante la incursión que tuvo lugar entre el 9 y el 10 de septiembre, cuando al menos 21 drones rusos entraron en Polonia coincidiendo con un fuerte ataque aéreo contra Ucrania. Al mismo tiempo, se encontraron en la costa de Letonia fragmentos de una aeronave no tripulada rusa días después de que las autoridades rumanas dijeran que un dron del Kremlin había penetrado su espacio aéreo. Moscú ha intensificado sus ataques contra Ucrania, matando a civiles y destruyendo edificios residenciales, a pesar de los esfuerzos liderados por Estados Unidos para negociar un alto el fuego. Las defensas aéreas ucranianas declararon haber destruido 71 drones rusos durante la noche. Durante su intervención en una rueda de prensa conjunta con el líder británico Keir Starmer, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que su homólogo ruso Vladimir Putin le ha defraudado. Trump se encontraba en el Reino Unido en el marco de su segunda visita de Estado, en la que fue recibido por la familia real británica antes de reunirse con Starmer para conversar de cuestiones políticas. El líder estadounidense lleva varios meses mediando para lograr un alto el fuego en Ucrania mientras Moscú elude comprometerse con la paz. Starmer instó a Trump a aumentar la presión sobre Putin para poner fin a la guerra en Ucrania, algo a lo que Trump accedió en principio siempre y cuando los europeos dejen de comprar petróleo a Rusia. Trump sugirió además que el Reino Unido debería recurrir al uso de la fuerza militar para detener la inmigración ilegal. Durante la visita, ambos firmaron el llamado Acuerdo de Prosperidad Tecnológica, por el que empresas como Microsoft y Google se comprometen a invertir miles de millones en el Reino Unido. El gobierno de Starmer aseguró que ha atado inversiones desde Estados Unidos por valor de miles de millones de dólares con las que espera crear miles de puestos de trabajo. Starmer ha tratado de estrechar lazos con Trump pese a que su política de America First ha causado incertidumbre comercial y de seguridad en todo el mundo. Los talibanes liberaron el viernes a una pareja de ancianos británicos retenidos en Afganistán durante más de 7 meses por cargos que nunca fueron revelados. Peter y Barbie Reynolds, de 80 y 75 años respectivamente, habían dirigido durante 18 años una organización educativa en el país, donde permanecieron tras la caída del gobierno en 2021. Qatar ayudó a mediar en las conversaciones que posibilitaron su libertad y fuentes diplomáticas confirmaron que la pareja abandonó Afganistán el viernes. El ministro de Asuntos Exteriores británico expresó su gratitud a Qatar y habló de un gran día humanitario. La liberación se considera parte de un esfuerzo más amplio de los talibanes por lograr el reconocimiento internacional de su gobierno. Belgrado celebra este sábado el Día de la Unidad Serbia. El ejército serbio ensaya el que se espera sea el mayor desfile militar en los Balcanes occidentales desde los tiempos de la Yugoslavia de Tito. Serbia mostrará su renovado poderío militar. Los países balcánicos y la Unión Europea mirarán con cierto recelo la demostración militar de Belgrado, sobre todo teniendo en cuenta las cordiales relaciones mostradas recientemente por el presidente Vučić tanto con China como con Rusia. La presidenta del Parlamento serbio rechaza las preocupaciones de seguridad de la región hacia su país. We know that our strategic priority as a country
is the European integration into the European Union, and I do not see this as competing interests. The rules of the game, if you look at the European integration, is that any accession country should gradually align its common foreign security policy with that of A la the espera de su adhesión a la Unión Europea y sin perspectivas de ingresar en la OTAN, Serbia ha optado por una neutralidad de facto y está diversificando las compras de armas a China, Francia e Israel, como el dron de última generación Hermes 900. Serbia ha firmado un acuerdo de 1.500 millones de euros con Israel para importar productos manufacturados y de alta tecnología, mientras que Belgrado ha estado suministrando a Israel munición fabricada en Serbia. Esta diversificación podría generar problemas para la interoperabilidad del armamento. You are buying from different sellers, different countries, from different, let's say, political groups, then it's hard to do it because they are buying weapons as a gesture of the political will to this country. So it will be great to see it in Serbia, how it looks like and how it is compatible with those purchases and the way how they develop their armed forces. Serbia y Croacia parecen haberse enzarzado en una carrera armamentística regional a menor escala. Croacia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, organizó un gran desfile militar en Zagreb el pasado 31 de julio, en el que exhibió sus armas recientemente adquiridas, todas ellas compatibles con los estándares de la OTAN. El pueblo de Galatea, en el Chipre ocupado del norte, acoge una serie de nuevas excavaciones en busca de los restos de una persona desaparecida en octubre de 1974 tras la invasión turca. Según los testimonios de los lugareños, Galatea se convirtió en un campo de prisioneros de guerra, donde soldados turcos y civiles turcochipriotas trasladaron hasta allí a personas de los pueblos cercanos. La excavación se centra en una zona pantanosa que en los meses de lluvia se convierte en un lago. El equipo del Comité de Personas Desaparecidas de Chipre busca, en concreto, a una persona de Yalusa cuya fecha de desaparición fue del 3 de octubre de 1974. Los arqueólogos creen que los restos óseos podrían estar en el lago, pero no está confirmado. También hay otros 8 desaparecidos de la zona cuyos cuerpos aún no han sido localizados. Se especula con la posibilidad de que algunos de ellos también estén enterrados en la zona del lago. Entre 2006 y 2015 se excavaron 2 tumbas colectivas en este pantano y se recuperaron e identificaron restos de varios grecochipriotas. Basándose en esto y en la información recopilada, desde entonces se han llevado a cabo al menos otras 5 excavaciones sin ningún hallazgo, la última de las cuales ha sido iniciada hace unos días por los grupos bicomunales de la Cruz Roja, formados tanto por grecochipriotas como por turcochipriotas. Se estima que unas 300.000 personas viven en la autodenominada República Turca del Norte de Chipre, solamente reconocida por Turquía. La República de Moldavia se prepara para elegir un nuevo parlamento. Las elecciones anticipadas están previstas para el 28 de septiembre y fueron convocadas por la presidenta Maia Sandu después de que el gobierno pro-occidental del primer ministro Dorin Răzăan se derrumbara el mes pasado tras una moción de censura. El país está en proceso de adhesión a la Unión Europea, pero también está cerca de la guerra de Ucrania y lucha por resistir los ataques híbridos de Rusia. Los sondeos de opinión indican una carrera reñida entre candidatos proeuropeos y prorrusos, lo que significa que cada voto cuenta. Por tanto, los votos de la región separatista de Transnistria son clave. Administrativă dintre Republica Moldova și regiunea transnistreană. Aici, în satul Barnița, va fi deschisă o secție de votare unde vor putea să vină să aleagă viitorul Parlament cetățenii moldoveni din regiunea transnistreană. 12 astfel de secții vor fi deschise în total pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit primelor estimări, la alegerile din 28 septembrie ar putea să participe aproape 30.000 de cetățeni din regiunea transnistreană. Este un număr similar cu cel al participanților la vot în ziua alegerilor pentru președintele Republicii Moldova de anul trecut. Autoritățile moldovene sunt în alertă și poliția pentru a asigura buna funcționare a secțiilor de votare în ziua alegerilor. De asemenea, poliția va avea grijă ca să nu admită destabilizări, dar și transportarea ilegală organizată a cetățenilor din regiunea transnistreană la secțiile de votare. En las elecciones presidenciales de 2024 en Transnistria, el 80% votó al candidato del Partido Socialista Alexandru Stoyanov y el 20% a la candidata del partido de centro-derecha Acción y Solidaridad Maia Sandu en la segunda vuelta. Ninguna otra generación cambia de empleo tanto como la generación Z.
La elevada rotación laboral entre los jóvenes europeos es al mismo tiempo una realidad y una señal de alarma, según un nuevo informe. En los primeros 5 años de su carrera profesional, los empleados de la generación Z apenas permanecen un año en el mismo puesto, menos que cualquier otra generación. En comparación, los baby boomers alcanzan una media de 2,9 años, la generación X de 2,8 y los millennials de 1,8 años. Los jóvenes polacos son los más impacientes por cambiar de empleo. Más del 40% planea marcharse antes de cumplir un año. Les siguen Italia y Países Bajos, Reino Unido y Alemania. Sin embargo, la generación Z también se enfrenta a una dura realidad. Las ofertas de empleo de nivel inicial han caído un 29% desde principios de 2024. Los expertos atribuyen esta contracción al auge de las nuevas tecnologías. Ante este escenario, muchos jóvenes optan por alternativas, como emprender un negocio paralelo mientras mantienen un empleo a tiempo completo o lanzarse de lleno al trabajo autónomo. Además, más de un tercio de la generación Z ya se arrepiente del sector profesional que eligió. Do Romanian judges work the most in Europe? Romania's president, Nicușor Dan, recently claimed that judges in his country work 2 to 3 times more than their counterparts in other European states. He made the comments in the context of a plan by the government to raise the retirement age for judges to 65. Dan said he'd asked the government to implement the change gradually over the next 15 years, instead of 10 as initially scheduled. To compare countries, as Dan suggested, we can take a look at a recent report by the Council of Europe's European Commission for the Efficiency of Justice. In Romania in 2022, the most recent year recorded, almost 7 civil cases per 100 inhabitants were heard in a first instance court. This is significantly higher than the European median of 2 civil cases per 100 inhabitants, and the highest rate overall, according to the Council of Europe report. It's a different story for criminal and administrative cases, however. Romania drops to around the European average for both of these, at 1.92 and 0.44 respectively. Montenegro's at the top with 12.10 and 2.15. To help put this into context, we can also look at how many judges Romania has compared to the rest of Europe. The country has 22.9 professional judges per 100,000 people, according to the report, while the European median stands at 17.8. Compare this to the likes of the Netherlands, for example, which has a similar population size to Romania and has a professional judge ratio of 15. As you can see, it's overly simplified to suggest that Romanian judges work more than those in other European countries. They do have to handle significantly more civil cases, but this isn't the same for all areas of law or the level of instance, and cases are cleared at a similar rate to the European average. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico como por ejemplo cómo la flotilla de Gaza ha retomado su camino desde Sicilia con un total de 42 barcos cargados de ayuda. También podrán leer cómo han avanzado las costumbres del reparto de comida en la Unión Europea o la polémica sobre las pintadas antisemitas en la fachada de una biblioteca infantil en Sant Cugat. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y pulsar la campanita para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos con el vídeo No Comment del día, después, eso sí, de la información meteorológica. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.